pensaba que mientras cantábamos esta alabanza podíamos, y mientras cantábamos las otras delante, igual se me venían muchas cosas al corazón, sacarle esta misma para. Porque vamos a volver, hermano, a la lectura del capítulo 6 de la carta a los Efesios. La semana pasada compartí un poco acerca de eso, de la armadura de Dios, de la provisión que Dios tiene para los creyentes, para sus hijos. Dios está formando un pueblo, hermano. Y ¿sabes qué? Cuando cantábamos del llamamiento celestial, pensaba, hermano, en la bendición de lo que significa eso, de que Dios te ha llamado, me ha llamado a mí. Este no es un llamado terrenal, no es un llamado de alguien importante aquí en la tierra, este es un llamado del cielo. Dios te ha llamado, Dios te ha visto, Dios te ha visto a ti, te vio nacer. Y ¿sabes qué? Te ha llamado. En un momento de tu vida te nombró por tu nombre y te dijo, tú me perteneces a mí. Es precioso ser llamado por Dios, es ser llamado al pueblo de Dios. Dios está formando un pueblo verdadero Israel. Amén. Y nosotros, hermanos, todos nosotros, cada uno de nosotros hemos sido llamados a pertenecer al pueblo de Dios. A pertenecer, si lo introducimos en la carta que estábamos leyendo, al ejército de Dios, a la fila de los soldados de Dios. Ha sido llamado y ha sido llamada, hermana, para pelear esta buena batalla de la que habló Pablo al final de su carrera. Yo he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Precioso es pertenecer a este pueblo. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a repasar un poquito, hermanos queridos, lo que habíamos comenzado. Dice así la palabra del Señor. Dice: por lo demás, hermanos míos, en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primero, el apóstol Pablo nos dice, o el Espíritu Santo nos amonesta de que tenemos que estar firmes. Porque no estamos aquí, como decíamos la vez anterior, aquí sin batalla. Hay una guerra, hay una batalla espiritual que se está librando. Y para eso tenemos que estar firmes. ¿Y de dónde sacamos el poder para estar firmes? En nosotros mismos hemos comprobado en nuestra vida que somos débiles. Y Dios mismo nos ha dicho eso, que no somos capaces nosotros de estar firmes. Por eso nos dice el Espíritu Santo que fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. O sea, la fuerza que nosotros ejercemos o vamos a tener para pelear esta batalla no viene de nosotros, viene del Señor Jesús. Y del poder de su fuerza. Del poder de su fuerza. No viene de la fuerza, sino del poder de su fuerza. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios y es todopoderoso. Entonces, estamos aprovisionados de muy buena forma. O sea, muy bien aprovisionados. Viene la provisión de nosotros, viene del Dios Altísimo, del Señor Jesús. Ante todas las chances del diablo, nosotros estamos firmes en el poder de la fuerza del Señor. Amén. Entonces, primero se nos dice que tenemos que estar firmes, luego vestidos con una armadura. ¿Por qué? Porque hay un porqué. Entonces, el Espíritu Santo nos dice a nosotros, nos viene diciendo hace tiempo, de que hay un porqué, hay un enemigo. Y no es solamente uno, porque no tenemos luchas. Tenemos lucha. No tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no nos enfrentamos a hombres, no nos enfrentamos a personas. Nos enfrentamos, aquí dice la Escritura, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren nada más y nada menos cuál es el enemigo que tienes tú, individualmente y colectivamente. Hay un enemigo que no quiere verte bien.
Y para eso tiene un ejército también. Así como Dios tiene su ejército aquí en la tierra, que son los hombres llamados, hombres y mujeres, hay un enemigo que arrastró, dice, la tercera parte de las estrellas cuando cayó del cielo, cuando fue destituido. Y ese enemigo tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores, y operan ellos en las regiones celestes. Y ellos, hermanos amados, buscan destruir la vida del cristiano. Buscan verte derrotado en el suelo, buscan verte sin fuerza, buscan sacarte de la posición de la firmeza que Dios te ha dado por medio de Cristo Jesús. El objetivo del enemigo es sacarte de la firmeza. El objetivo del enemigo es que tú no estés cantando con tanta propiedad como hoy día cantábamos aquí de las bendiciones que Dios nos ha dado. El objetivo del enemigo es que tú estés destruido, con poca fuerza, avergonzado, que estés sintiéndote tú, ¿cómo lo puedo decir? Que no eres digno de este llamamiento, que no eres digno de estar aquí en la asamblea, que no eres digno de seguir a Jesús. Él quiere sacarte de la firmeza de la provisión que Dios te ha dado. Y para eso tiene principados, tiene potestades, son ángeles. Nosotros no sabemos, yo no sabía describir qué es principados. Lo único que sabemos nosotros, que el apóstol Pablo nos dice aquí, es que no son personas, son espíritus rebeldes que se rebelaron desde el principio y que siguen las órdenes de su capitán, que es el enemigo principal de nuestras almas. El enemigo es Satanás, el diablo. Entonces, ¿por qué tenemos que estar firmes? Porque tenemos lucha. Y nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra sangre y carne, sino contra un enemigo poderoso, invisible. Entonces, por tanto, ya que somos notificados de esto, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. O sea, somos llamados a tomar la armadura de Dios. Somos hermanos amados. Esto no es por si yo quiero, no es opcional. No es que si yo quiero lo hago, bueno, es como Dios igual me... No, hermanos amados, tu responsabilidad es tomar de la provisión que Dios te ha dado, de esta armadura. Tu responsabilidad personal, hermanos amados, y Dios te está advirtiendo de que estás en una guerra. Estamos en medio de una guerra. Y el otro día decíamos que esta guerra, hermanos, estemos conscientes de esta guerra o no, esta guerra se está librando. En las regiones celestes hay principados. Y esta guerra se libra en la mente y en el corazón de los seres humanos. Hay seres humanos que en estos momentos están encarcelados. No están encarcelados físicamente, están encarcelados en su mente con filosofías de vida que el mismo enemigo ha transmitido a través de la humanidad para encerrarnos y para que, como dice también el apóstol Pablo, no le resplandezca la luz del Evangelio. Hay alguien que se opone a que esta luz resplandezca, oscurece el entendimiento de los incrédulos. Y esta batalla se libra en el entendimiento, en la mente, en el corazón de las personas. Y es tan potente este enemigo que aún tú siendo creyente, él puede nublar tu mente y tú puedes estar encerrado y encarcelado, aún siendo bendecido ya por Dios. Sí. Recordemos al pueblo de Israel un poquitito otra vez, cuando se le prometió una tierra. Recordemos que la bendición ya estaba. Recordemos que Dios le había dado esa promesa a Abraham, se la había dado a Isaac, se la había reiterado también a Jacob. Y ellos vivieron con esta esperanza, ellos caminaron y todas las cosas que hicieron fueron a Egipto con esta esperanza. Y cuando volvieron de Egipto, ellos, teniendo la esperanza, perecieron en el desierto, habiendo sido bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque fue por falta de fe. Es posible que nosotros caminemos en esta vida, hermano, dando vueltas en un desierto espiritual. Sí. Y el domingo pasado se nos hablaba de la roca de la cual fluía el agua que reverdece el corazón seco del desierto. Es posible que tú estés sentado en esta mañana y que estés viviendo un desierto espiritual, teniendo la provisión del cielo, teniendo a un Dios del cual dice, del mismo fluye el agua de la vida. Es necesario, hermanos queridos, nosotros hemos sido llamados a pertenecer a este ejército, hemos sido llamados
a las filas de la iglesia, a las filas del ejército de Dios. Y no importa, y no se trata de que tú lo entiendas o no, que estés consciente de esto o no. Hermanos amados, el Señor no quiere vernos derrotados. El Señor no quiere ver tu vida destruida, no quiere ver mi vida destruida. El Señor quiere bendecirnos aquí. Es cierto que tenemos bendiciones espirituales, y claro, cuando vemos esta carta, vemos que parte con muchas bendiciones espirituales. Habla de lo posicional, porque parte del cielo, Efesios, parte allá. Allá parte. En la eternidad. Ni siquiera en el tiempo, pasa en la parte de la eternidad. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué tremendo. Porque esa es la promesa, eso es lo que Dios te ha dado. Pero mientras tanto, Él te dio la promesa, tenemos que caminar todavía aquí, tenemos que nosotros pelear nuestras propias batallas. Dios ya la peleó, Jesucristo ya ganó, ya venció. Ahora a nosotros nos toca creer y caminar en la victoria de Jesucristo. Nosotros no estamos por saber si vamos a perder o vamos a ganar. Dios ya ganó la victoria. Jesucristo en la cruz del Calvario dice que exhibió y avergonzó a estos principados que hoy día, mintiendo, quieren que tu vida esté destruida. Y muchas veces lo logran con algunos cristianos, hermanos. Así es. No lo logran sacar de la bendición de Dios, porque Dios bendice de una vez y para siempre. No le logran sacar de las bendiciones eternas, de lo posicional. Pero sí, hermanos, viven una vida de sequedad, como Israel vivió en el desierto. 40 años luego. Pero Dios quiere que nosotros crucemos el Jordán y avancemos a la tierra prometida, a Canaán. Así que, hermanos amados, vamos a seguir con la lectura del Señor. Tomad toda la armadura, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y dijimos que la verdad es una persona. No se trata de mi verdad, como dice el mundo, la verdad es subjetiva, se nos dice hoy día por la televisión. Se nos dice que es tu verdad, pero la mía es otra verdad. No es así, hay una verdad. Y esta verdad, hermanos queridos, es lo que confesábamos recién. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la verdad más profunda, hermanos. La respuesta de Dios a la intervención maligna de Satanás en el cielo. Cuando se rebeló y dijo, yo quiero ser igual a Dios, la respuesta es esta. Jesús se humilló y por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y cuando Jesús preguntó, nosotros, bueno, a Pedro le podemos decir muchas cosas, pero el Señor eligió a Pedro, Dios eligió a Pedro para revelar esta verdad. A él le escogió y a él se le fue revelado. Él veía un hombre, no veía un hombre humilde. Jesús pasaba desapercibido, hermanos. Nosotros pudimos vivir en esa época, cuántas veces lo hubiéramos cruzado, no nos hemos dado cuenta que Dios estaba caminando ahí. Y nosotros decimos que ese humilde carpintero de Galilea es la respuesta de Dios al fracaso del hombre. Cuando decimos Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido, es el prometido a Eva primeramente, de tu simiente. Pondré enemistad entre tú y la simiente de la mujer. Luego, cuando se le promete a Abraham una simiente, Israel esperaba un hombre, esperaba una persona, esperaba a alguien que iba a levantar a Israel, que lo iba a sacar de la postración. ¿Y sabes qué es la respuesta de Dios? Ese humilde hombre, ese humilde y bendito hombre, Hijo de Dios, que caminó por las calles de Galilea. Esa es la respuesta de Dios. Y Pedro dijo, tú que eres igual a mí, un hombre, eres el Hijo de Dios, eres el enviado de Dios. Qué precioso encenderte. Se goza el corazón cuando entendemos que Jesús, nosotros nos seguimos, hermanos, a uno más de los tantos profetas que hay, que tienen en la India, en China, en los musulmanes, podríamos nombrarlos, Mahoma, y muchos. No, hermanos, nosotros seguimos al que Dios envió. Amén. Jesús es el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Señor Jesús, tú que caminaste como hombre humildemente por las calles, Señor. Tú que fuiste como cordero al matadero. Tú que no abriste tu boca. Tú, Señor Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y estamos diciendo que no solamente es el Mesías, el enviado. Estamos diciendo que Él es Dios. Aleluya. Es el soberano Dios que creó los cielos y la tierra. Aleluya. Estamos diciendo que Él es el Señor supremo sobre todas las cosas. A este seguimos nosotros. A Jesús. El Señor. Él es el Señor. Y cuando le digo Señor, yo quiero que gobierne en mi vida, Señor. Oh Señor, oh Espíritu Santo, ¿cuánta lucha has tenido? Has tenido para gobernarnos, para que nosotros nos sometamos, para que creamos. Porque la falta de incredulidad también es esa falta de rendición que tenemos todos, hermanos. Quisiéramos rendirnos más al Señor. Y esta es la verdad, que Dios envió a su Hijo al mundo. Esta es la verdad que tenemos que publicar al mundo. Y tenemos que ceñir nuestros lomos con esta verdad. Tenemos que ceñir nuestras vestiduras con esta verdad. Que esta sea la verdad que siempre proclamemos y vivamos. No solamente la digamos, la vivamos. Vivamos como dice el apóstol Pablo. Pablo también aquí mismo en Efesios dice: esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus corazones, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Nosotros no somos ignorantes, hermanos. Nosotros ya entendemos. El entendimiento nuestro ya ha sido alumbrado por la dureza de sus corazones, las cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de inmundicia. Mas vosotros, hermanos de Valle Mapo, no habéis aprendido así a Cristo. Bendito es el Señor. Dice así su palabra: ceñido vuestros lomos, vestido con la coraza de la justicia. Decíamos también, recordamos un poco que la coraza era algo que iba aquí al pectoral, que cubría el pecho, que cubría las partes vitales del hombre, cubre el corazón, el pulmón, y donde realmente Satanás puede atacarte y puede dejarte tambaleando. Si tú no vas con tu coraza, es posible que Satanás te ataque y te deje moribundo. Por eso es necesario, sabiendo que nosotros estamos en esta guerra, y Dios, hermano, no te está pidiendo que te ganes a la fila. Dios ya te puso en esta fila. Te puso en esta fila. No te está invitando, ven a pelear por mí. No, Él ya te puso. Él fue su soberana voluntad la que te puso en esta fila de esta guerra. Es necesario, hermanos, que nos pongamos la coraza y la justicia. Y sabíamos que nosotros, esta justicia no proviene de nosotros, sino proviene del justo, de Jesucristo el justo. Entonces, decíamos que cuando Satanás nos ataca, nosotros decimos sí, está bien, pero nosotros creemos que Jesús me ha justificado. No soy digno, porque eso es lo que ataca Satanás siempre. Ataca la dignidad nuestra y nos dice que no eres digno para esto, no eres digno para lo otro. ¿Cómo te vas a poner a predicar tú? Tú no tienes ninguna actitud para predicar. Nosotros acometemos errores como cualquiera de ustedes, los que compartimos la palabra. Somos personas débiles. Y lo único que nos sostiene aquí es que hemos tenido un Dios misericordioso que nos ha justificado a pesar de nuestros propios pecados. Lo que sí, un cristiano no permanece en el pecado, no practica el pecado. Un cristiano cae en el pecado, pero no lo practica. Practicarlo es permanecer así, teniendo una conducta. Y eso viene a decirnos también que nosotros, hermanos, probablemente, si nosotros no tenemos molestación en nuestros corazones, tenemos que probarnos, como dice el apóstol Pablo, probados si estáis en la fe. Realmente, si estáis en la fe, tenemos que probarnos. Pero no creo que aquí haya ningún hermano que practique el pecado. Caemos en pecado, caemos en tentaciones, pero el Señor nos levanta. Tenemos un fiel abogado que está a favor nuestro delante del juez celestial, que es Cristo Jesús. Entonces, decíamos que esta justicia proviene del Señor, pero también se nos pide, hermanos, no solamente ser justificados, que ya el Padre lo hizo, eso es lo posicional. Así es. Tú no necesitas nada para llegar al cielo.
Ya Dios te lo dio. Te dio a su Hijo. Tú ya estás salvo. Tú ya le perteneces a Dios. Pero ahora también se nos pide que andemos en justicia. Que caminemos por esta justicia. Y la justicia es andar rectamente en la vida. No le demos muchas vueltas. No espiritualicemos las cosas. Si yo hago un negocio, quiero ser justo. No me voy a aprovechar de alguien. Si yo voy al trabajo, quiero ser justo, quiero hacer bien mi trabajo. No como para el ojo del amo. No porque el amo, en este caso el empleador me está mirando, yo voy a hacer las cosas correctas. Cuando él no está, yo igual hago las cosas correctas porque lo hago para mi Señor. Amén. Como para el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Y cuando termine tu trabajo van a decir, buen trabajador. Y de repente van a saber que tú eres cristiano. Es cristiano. Eso es andar en justicia. Tenemos que andar en justicia, hermano querido. Se nos pide eso. Ya estamos grandes, ya hemos crecido, estamos creciendo en el Evangelio. Tenemos que procurar esto, andar como el Señor anduvo. Así nos dice Juan. Tiene que andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él tiene que andar como Él anduvo. Así que vamos a pasar rápidamente. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, la firmeza de nuestros pies son el Evangelio de la paz. Bueno, el apóstol Pablo se inspiró en un soldado, todos por ver las características de un soldado que va a la guerra. Bueno, se dice que estos soldados de ese tiempo, romanos, también los griegos, en su apogeo, usaban un calzado muy especial, que era un calzado que tenía una tracción, que eran como unos clavos que tenían, y eso les permitió ganar mucha guerra porque, bueno, se afirmaban donde andaban, y también podían meterse por cualquier lado y no resbalaban sus pies. Y me acordaba un salmo también, que dice que los pies resbalarán de algunos. Los que estamos firmes y cimentados en este Evangelio no resbalan, hermanos queridos. Están firmes. Cuando Satanás viene con sus acechanzas, tú estás cimentado, estás firme en el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio de la paz. Tú ya no estás enemistado con Dios. Dios te estiró la mano y tú no lo dejaste con las manos estiradas. Tú le diste la mano, dijiste, Señor, perdóname. El ofendido llama al ofensor y le pide hacer la paz. Y nosotros hemos acudido a ese llamado. Entonces, nuestros pies están firmes en el Evangelio de la paz. El Evangelio nos da la firmeza. No solamente estamos firmes nosotros, lo hemos creído, lo hemos comido, lo hemos masticado, lo hemos saboreado. Qué precioso es saborear cuando cantamos que nosotros le pertenecemos al Señor, que ya estamos en paz con Dios. Pero también somos llamados a llevar este Evangelio, a proclamar este Evangelio. Porque nosotros tenemos que proclamar no solamente aquí que Jesús es el Cristo, sino también afuera. Afuera, hermanos. Afuera, donde están las personas encarceladas. Donde están esas personas encerradas por filosofía. Satanás está enloqueciendo a este mundo con tanta cosa, hermano. Lo está enloqueciendo. Y saben que nosotros tenemos algo que rompe esas cadenas, que es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es. El Evangelio simple, el simple hecho de proclamarlo, que Dios murió en la cruz del Calvario, que Jesús fue a la cruz del Calvario y murió por el perdón de los pecados de los hombres. Luego fue sepultado, luego al tercer día resucitó de entre los muertos. Y no solamente eso, sino que el Padre le exaltó hasta lo sumo. Y ahora es Señor y Cristo. Ese es el Evangelio de Dios. Y el Evangelio dice que viene pronto también a reinar las naciones. Tenemos que proclamar esto, hermanos amados. Proclamemos que Jesús es el Señor. Eso abarca mucho, no decir solamente, no es una frase, no es un a ver, ¿cómo le dice? Un mantra, hermano. No es algo que nosotros tenemos que, una cadabra como algunos usan. Jesús es el Señor. No, hermano, tenemos que creerlo y vivirlo. Tenemos que decirlo. Tenemos que decirle a la gente que hay un Señor, que hay alguien que va a juzgarlos a ellos, sus almas. Y ellos están en estos momentos en la fila de los enemigos de Dios. Qué terrible ser enemigo de Dios. Algunos podrán tener enemigo, algún mafioso por ahí debe estar asustado. Pero el ser enemigo de Dios, el Dios justo, el Dios que
como se decía hace tiempo atrás, tiene su mano todavía sosteniendo su justicia, porque la justicia viene. Cuando venga su ira, ¿quién escapará de la ira de Dios? Y hay gente que amamos tanto, hermanos. Hay gente alrededor nuestro, hermanos, amigos, vecinos, personas que estimamos y que nos tienen estima a nosotros, y nos hemos puesto a pensar que probablemente si ellos no estrechan la mano de Dios, la mano pacificadora de Dios que está ofreciéndole la paz a ellos, ellos van a heredar el fuego eterno. Esa será su vida eterna. El Señor conmueva nuestros corazones. Necesita el Señor de aquí sacar un ejército que proclame esta verdad. Es una verdad urgente. Este es el remedio de la humanidad, hermanos. La humanidad está moribunda, cuando le dicen desahuciada, cuando el doctor le dice a una persona que quedan días de vida. La humanidad está sentenciada. La ira de Dios no va a estar, está sobre ellos. Así es. Así es. Y nosotros tenemos el remedio para eso en nuestros corazones. Hermanos amados, tú así, hermana amada, has sido llamada para militar en este ejército que publica las bendiciones de Dios, publica las misericordias de Dios para con la humanidad. Sí. Tomémonos en serio el Evangelio. Tomémonos en serio, hermano. Que el Señor reprenda nuestros corazones si hemos sido livianos, y lo hemos sido, sin lugar a dudas. Pero que el Señor, hermano, levante nuestro espíritu con fervor para apropiarnos de todo lo que Dios nos ha dado por la fe. Amén. Vamos a seguir adelante. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y sobre todo, es muy elocuente eso. Todas las cosas, pónganse el cinto de la paz, de la verdad. Bueno, todas las cosas que hemos visto hasta aquí. Cíñanse los lomos, vestido con la coraza, vístanse con la coraza, cálcense los pies con el apresto del Evangelio, pero sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué más dice? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. La fe, hermanos, la fe es preciosa, la fe. Pedro dice, mucho más preciosa que el oro. Ay, Señor, que cuesta valorizar la fe. Porque yo te aseguro que si te pusieran oro aquí y fe acá, tu corazón dudaría un poco. Pero el Espíritu Santo quiere que intentamos, quiere revelarnos a nuestros corazones que la fe que tú tienes ahí sentado, no sé cómo viniste hoy día, en flaqueza, quizás menospreciando tu vida, quizás yo no soy tan importante. Lo que tú tienes en tu corazón es más precioso que todo el oro del mundo. Tú tienes pasaje para el cielo. Adelante en tu corazón porque tienes fe. Hay gente que no puede creer. Es una dádiva de Dios. Hay gente que no puede creer. Pero tú crees naturalmente. Todo lo que se predica aquí, amén. Jesús es el Señor, amén. Jesús resucitó entre los muertos, amén. No lo hemos visto, pero lo hemos creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado por creer. Lo tienes en tu corazón, alégrate por tu fe. No importa la pobreza que tengas aquí, no importa las dificultades que tengas aquí, no importa que te cueste llegar a fin de mes. Tú eres rico, eres rica, tienes fe. Mucho más preciosa que el oro lo que tú tienes en tu corazón. Es un don de Dios. Bien dice que da como Él quiere. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios ha tocado tu vida, te ha visto, te ha tomado en cuenta y te ha dado fe para creer en su Hijo Jesucristo. Sobre todo tomar el escudo de la fe. Y cuando viene Satanás a atacar tu vida, porque recordemos que estamos en una guerra y vienen ataques del enemigo, vienen dardos del enemigo, nosotros levantamos el escudo de la fe. ¿Qué nos dice la fe? Que hemos sido redimidos, que hemos sido rescatados, que no nos pertenecemos a nosotros, que nosotros no estamos de paso aquí.
que nuestra morada, nuestra casa está ahí arriba en los cielos, Amén. junto a nuestro Dios, junto a nuestro Salvador. Eso es lo que dice la fe, que después de la muerte, no importa la muerte, no importa que la muerte venga, resucitaremos de entre los muertos. Amén. Hay esperanza de resurrección. Amén. No nos quedaremos allí, porque hay uno que ya salió de allí, es nuestro precursor, se llama Jesucristo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Eso nos dice la fe. La fe es preciosa, hermano. Valoremos la fe. Pero también la fe nos sirve para salir, porque pensaba en esto, me acordaba de un libro. Yo no lo he leído entero para que voy a mentirle a todo, pero lo he leído por pasajes, lo he escuchado, he tratado de entender, porque es un libro muy precioso. Es un libro de John Bunyan, que es un puritano que existió 2-3 siglos atrás. Bueno, el progreso es peregrino, yo creo que muchos de aquí lo han visto, por lo menos lo han escuchado. Bueno, resulta que Cristiano, él cuenta la historia del cristiano en realidad. Cuenta la historia del trayecto del cristiano en esta vida. Es peregrino, quiere decir que no es de aquí, es de otro lado, Sí. pero cuenta el trayecto de su vida. Bueno, es muy precioso. Hay unos que dicen, Spurgeon creo que decía que después de la Biblia, lo que más me gustaría leer y leo es el progreso del peregrino, porque relata muchas cosas de la vida, de lo que vivimos nosotros en el día a día. Y sería bueno que ahora tenemos el internet, más de alguno pudiera ver, porque está todo a disposición de nosotros hoy en día, gracias a Dios. Para eso ocupemos la tecnología, hermano. Hay una película también que también es muy descriptiva también, quizás no es tan profunda, el libro es mucho más grande que esa película, pero toma las partes principales. Y en una de esas partes dice que Cristiano se llama el personaje principal. Cristiano es apresado por el gigante de desesperación. Entonces lo mete en la fosa del desesperado, encerrado, y está ahí encerrado sin poder salir. Entonces Cristiano en su trayecto, después de harto tiempo, está ahí desesperado, y eso nos pasa a nosotros en nuestras vidas. Muchas veces nos desesperamos. Entonces Cristiano recuerda que al principio se le dio una llavecita y la andaba trayendo aquí. Le andaba trayendo aquí y no se había dado cuenta. Y esa llave, le dijo que esta llave abre todas las puertas. Entonces, Cristiano tomó esa llave, mientras el gigante de desesperación estaba en otro lado, y escapó con su amigo. Se fue, abrió la puerta del cerrojo que estaba ahí, teniéndolo aprisionado en la desesperación. Entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros? Las llaves son las promesas de Dios. Eso nos dice John Bunyan. Ante cada desesperación, ante cada situación, porque la vamos a vivir, la vivimos y la seguiremos viviendo mientras vivamos acá. No creamos, estamos en una guerra, hermanos, vienen los ataques. Ante la prueba, hermano, vienen los ataques de Satanás. Nosotros tenemos las promesas de Dios para nosotros. Disponibles. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Amén. Pero ¿cómo las abrimos? Por medio de la fe. Cuando creemos en las promesas de Dios, por ejemplo, no te dejaré ni te desampararé, y tú estás desamparado, a lo mejor estás ahí triste, qué sé yo, tú pensando que estás solo, las promesas te dicen: yo soy tu padre, no te dejaré ni te desampararé. ¿Y qué viene al corazón? Viene un refrigerio, viene al tiro el socorro, porque las llaves de las promesas son para nosotros, están a disposición tuya y de todo el pueblo de Dios, pero no se pueden tomar si no las creemos, tenemos que creerlas. Y ante los ataques del enemigo, hermano, tenemos la fe, sobre todo levantamos el escudo de la fe. La fe que nos dice que hay un Dios soberano que vigila nuestra alma, y que aquí estemos pasando lo que estemos pasando, Dios está por nosotros. Aleluya. Y la prueba viene. La prueba no es un ataque del enemigo. Quiero decir esto y quiero aclararlo. La prueba va a venir, porque Dios permite la prueba en nuestras vidas. Y el otro día, hablando de la prueba aquí, hablábamos y decíamos, bueno, las pruebas son para probarlas, porque es posible que nosotros estemos pasando siempre la misma prueba, vez tras vez, es porque no las ha aprobado. Así como los estudiantes dan la prueba para aprobarla, si se sacan mala nota, reprobaron la prueba. Las pruebas son para aprobarla. Entonces somos sometidos a la prueba vuestra fe, dice Pedro.
para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces nuestra fe tiene que ser probada. Entonces la prueba no necesariamente viene del enemigo. Lo que sí viene en la prueba son los dardos del enemigo, que en la prueba te dice: tú no vales nada, eres un mal cristiano, eres una persona que no... mira quién eres tú, miserable de ti. Y vienen los ataques del enemigo. ¿Qué hacen esas cosas? Te sacan con la duda viene y tú vienes a salir de la firmeza de Jesucristo. Pero ¿qué tienes tú a favor en ese momento, en el momento de la desesperación? Cuando vas pasando por el valle, tienes las promesas de Dios. Tienes la fe a disposición. Y tú crees y levantas la fe. Y tú eres libertado, hermanos. Y eso te lo puedo asegurar porque Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, tenemos la fe a disposición nuestra. Creamos en las promesas del Señor. Amén. Es un escudo para vivir. Aleluya. Ella nos va a librar de muchos dardos del enemigo, hermanos. Y Pablo dice: yo he guardado la fe. Cuando un soldado guarda la fe, después de la batalla, aunque el ejército haya sido derrotado, si llegaba con su escudo, el soldado era tenido por digno. Pablo guardó la fe. ¿Guardaremos la fe? Amén. ¿La guardamos, hermano? Sí. Amén. Gracias, Señor, por la fe. Amén. Creo en Dios, creo en sus promesas, creo lo que Él ha prometido, creo lo que Él es. No solamente creo lo que Él es también. Es Dios soberano sobre todas las cosas. Satanás puede asustarte, pero Él no es soberano. Y Él no puede tocar tu vida si Dios no se lo permite. Así es. Dios es el que gobierna todas las cosas. Amén. Satanás no tiene esa potestad de tocar tu vida, de ir y tocar tu vida cuando Él quiera. No lo puede hacer, porque Él ya está derrotado, hermano. Él no tiene autoridad. Si Dios se lo permite, puede hacerlo, pero Dios también le pone, así como se le puso los límites también cuando tomó la vida de Job. Le dijo: no toques su vida, puede hacerlo, pero no toques su vida. Sí. Y al final ese hombre tuvo un encuentro tremendo y grande con el Señor. Y al final de toda esa experiencia terrible, que muy grande, y con esto él termina diciendo de oídas te he oído, más ahora mis ojos te ven. Queremos ver al Señor. Amén. No solamente escuchar de Él, no solamente decir, vivir de la experiencia del hermano tal o del hermano tal. Quiero tener mi propia experiencia con Cristo. Quiero vivir con Cristo. Amén. Como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. O sea, camino con Cristo. ¿Cómo? Cristo. Voy en la vida con Cristo. No lo tomo en cuenta los días domingos solamente. Cristo es mi Señor todos los días. Amén. Amén. Gracias, Señor, por la fe. Bueno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco que usaba el soldado, era lo que cubría la cabeza. Y nosotros, hermanos queridos, tenemos el yelmo de la salvación. ¿Hay algún salvo aquí? Amén. Amén. Tú tienes el yelmo de la salvación. Hemos creído que Jesús vino a este mundo y me salvó. Aleluya. Hemos creído que Él está sentado a la diestra de Dios, que Él resucitó de los muertos. Entonces, por lo tanto, ese yelmo te permite ir a la guerra. Hermanos amados, no podríamos ir, y no hay ninguna persona que pueda ir con alguna expectativa de victoria a esta guerra sin este yelmo, sin este casco que protege. Y el yelmo es también la promesa de la salvación, no solamente la salvación de ahora, también es la promesa futura de la salvación. Estaremos con Dios. Nadie te quita ese gozo, nadie te quita esa corona. El hecho de que tú vas a vivir eternamente con Dios, porque eres salvo y eres salva. Ese es el casco, ese es el yelmo que protege tu cabeza de todo dardo del enemigo, de toda acechanza del enemigo. Y cuando el enemigo trae pensamientos malos, tú acuérdate, tú tienes el yelmo, tú eres un hijo de Dios, tú eres salvo. El yelmo de la salvación nos permite ir a la batalla seguro. Hermanos, con la promesa, con la esperanza, no de que nosotros vamos a lograr algo algún día con Dios, sino que Dios ya lo hizo en nosotros. Somos salvos.
Y eso se lo tenemos que decir al enemigo cuando nos traiga cosas a la mente. Tenemos que decirle: yo soy salvo, yo le pertenezco a Cristo, Cristo me ha salvado, yo he creído en Él. Y yo no le pertenezco al mundo, yo le pertenezco a Jesús y soy salvo. Amén. Bendito es el casco, el yelmo de la salvación. Todas estas cosas nos sirven para caminar. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí. Aquí todos somos llamados a tomar la espada del Espíritu. Esto no es para los predicadores, no es para los que predican, y que los predicadores tampoco son tan diestros en la palabra, no son soldados tan paladines con la espada. Ojalá lo fuéramos. Yo le pido al Señor que cada día crezcamos en esto, pero que crezca todo el pueblo. Sí. Hermana Eufemia, usted también es una guerrera del Señor y tiene una espada. ¿Sabe qué es la palabra del Señor Jesús? Hermana Ceci, usted también es llamada a tomar la palabra, la espada del Espíritu. Amén. Hermanos, mi hermana Lisette, usted también es llamada. Dios también la tuvo por digna de su llamamiento. Sí, Señor. El Señor te marcó, hermano. Amén. Tú no elegiste estar aquí. Tú no elegiste creer en el Señor. Él marcó tu vida desde antes de la fundación del mundo para que tú creyeras. Sí. Y te puso en la fila. Le dijo, bueno, nos nombró por nuestro nombre y nos puso en la fila. Y somos llamados a tomar esta espada. Primero, todo está entrelazado entre sí. Toda esta vestimenta, toda esta parte de esta armadura van entrelazadas entre sí. Nosotros no podemos decir que la verdad la vamos a conocer si no conocemos su palabra. Tenemos que conocer su palabra para conocer la verdad. Si no, vamos a ser engañados, hermano. Va a venir cualquier persona, cualquier filosofía y nos va a sacar de la verdad. La palabra de Dios tenemos que conocerla. Y la palabra no es algo que está aquí. La palabra es una persona. Porque Jesús dijo, vosotros veis la Escritura y parece que en ella hay la vida. Mas yo les digo a ustedes que ellas dan testimonio de mí. Todo este libro precioso que nosotros le pedimos al Señor, hermano, y pídele usted, hermano, en su fragilidad, pídele al Señor que es bueno para dar mucho más abundantemente, como dice Santiago, de lo que le pedimos. Pídale amor por su palabra. Porque es necesario para esta guerra. Y todas las otras partes de la armadura son defensivas. Son armaduras de estar firme, de estar posicionado. Yo estoy firme aquí arriba de este escenario, puedo estar firme, bien anclado, estar firme y alguien puede venir a hacerme en contra y yo estoy firme. Pero estoy firme en una posición. Pero ¿sabes qué? También tengo algo para atacar, que es la espada del Espíritu. No estamos desaprovisionados en este mundo. Tenemos la palabra de Dios, que es Cristo el Señor. La palabra nos describe a Cristo, nos describe su majestad, nos describe su humildad, nos describe su poder, nos describe su sabiduría, nos describe todo acerca de Jesucristo. ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Algunos no quieren conocerlo? Mira, vamos a estar toda la vida con Jesús. Yo quiero conocerle. Aquí ya por adelantado. Algún día estaremos con Él y cuando le veamos, dice, por el solo hecho de verle, seremos transformados. Porque así es, todo aquel que ve a Jesús es transformado. Pablo se le apareció en el camino, era un perseguidor y quedó, pero dado vuelta para el otro lado y en vez de seguir para allá, para Damasco, empezó a predicar el evangelio que perseguía. Así es todo aquel que se encuentra con Jesús. ¿Por qué no te has convertido tanto? ¿Por qué te cuesta tanto? Porque tú no has conocido lo suficiente a tu Salvador. Lo conoces, pero no lo suficiente. ¿Y quién te muestra a Jesús? La palabra. Amén. La palabra habla de Jesús, nuestro Salvador. La palabra nos dice de que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. La palabra nos advierte de que estamos en una guerra y que esa provisión que Dios nos da es Cristo mismo, porque toda la virtud de esta armadura nos describe a Jesucristo. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Bendita es su palabra. Bueno, yo no sé si tendré suficiente tiempo, yo creo que por ahí voy a parar. Voy a parar aquí. Bendito es el Señor, hermano. El Señor nos dé y cada uno podamos volver a esta palabra. Porque es necesario. Amén. Es necesario que entendamos, hermano, que tenemos
promesas de Dios? Que ya Dios nos prometió, Dios ya lo hizo por nosotros, lo posicionaron, ya estamos sentados en los lugares celestiales, pero esta carta que empieza hablando en el cielo termina aquí diciéndole, sí, todo eso es verdad, pero ahora cúbranse, revístanse de Cristo, conozcan a Cristo. Sepan ustedes que Satanás, aunque tenga amenazas, tenga potestad alguna para amenazarlo a ustedes, ustedes están firmes en Cristo Jesús, posicionados en el Evangelio de Dios. Amén. Y es necesario que este ejército se mueva también para proclamar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Que el Señor Jesús le dé a cada uno de los hermanos que comparten la palabra y a cada uno de nosotros, los que tenemos la posibilidad de hacerlo, personalmente, por ejemplo, podemos hacerlo individualmente en los trabajos, que nos dé, hermano, esa gracia de hacerlo. El Evangelio es necesario publicarlo. Amén. Y la iglesia tiene este estandarte, es columna y baluarte de la verdad. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.